nietos sobre la casa de la abuela, digamos, ¿no? La anécdota acá es que mis padres viven al lado y mis padres, ellos están chochos que yo les había comprado la casa porque decían, de ese modo se garantizaban que ningún vecino podía venir y construirle un edificio al lado, ¿no? Bueno, ahí está, al agradecido del hijo. Bueno, acá se ve un poco en gris la planta existente, se demole esto, el techo, se dejan algunos muros. El nuevo programa amplía una esta acá, deja la cocina, comedor, con la vinculación hacia el patio, con el baño que no se decidió tocar, el acceso, o sea, uno ingresa por este punto, o sea, por acá entra el vehículo, por este punto entra caminando, acá se arma como un pequeño recibidor, del cual se distribuye la planta baja social, con planta alta el dormitorio con el baño, acá hay una doble altura con un entrepiso de un estudio, se produce ahí un balcón, que esto mira hacia el parque y la ciudad, es como anticipando un poco estas vistas de un segundo nivel, y luego de acá, a través de una puerta, se accede a una escalera exterior a la terraza donde se ubica una pileta. O sea, esto queda toda esta área, digamos, como el baño de cortesía en planta baja, el baño luego del dormitorio, el balcón y la pileta, como toda el área húmeda, resuelta en ese punto. La casa, por la lógica esta de la estructura, se resuelve completamente en hormigón. Acá hay una decisión hacia el frente, que es la inclinación de este plano, digamos, que se ve ahí. Al llegar esto a los 4 metros, era difícil meter un vehículo, entonces, para permitir la entrada por lo menos de la trompa del vehículo, es que se decide esta operación ahí sobre el frente. Son dos grandes planos de hormigón y luego esto está orientado, esta es la fachada sur, o sea, la frente de la vista a la sierra, como dije, es al oeste y a la ciudad al este. Se resuelve todo con una celosía, digamos, que por ahora no está hecha en este momento, pero es un poco lo que completa la idea del proyecto, que resuelve cuestiones de seguridad, de intimidad y climático, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista también es importante decir que en la terraza, junto con la pileta, hay una suerte de gran deck, que es como una sombrilla, digamos, que también, digamos, esta es una fachada sur, una fachada fría, la fachada más castigada es la fachada norte, que es la que da hacia la medianera, que es una fachada difícil de proteger. Entonces se ha tratado de atenuar, digamos, en ese sentido, por las otras fachadas, la situación climática, digamos. Bueno, acá está esto que contaba del vehículo. Esta es la estructura y un poco... cuando se decidió esta otra particularidad de esta vivienda es que se hizo con un procrear, entonces los recursos tendrían que ser los mínimos, entonces se utilizó para el encofrado las maderas de pallets, ¿no? Esto de tratarse de una vivienda urbana, digamos, con esta lógica del desperdicio y demás, parece interesante. Entonces alrededor de la ciudad de Córdoba, en la circunvalación, hay muchos desarmaderos de pallets, entonces se optó por esa tecnología, bastante artesanal, por cierto. Se usa una cuadrilla de armadores de edificios, o sea, la verdad con mucho oficio en el trabajo, renegando un poco con el armado de los tableros, porque trabajan más con fenólicos, pero una vez que armaron los primeros y no lograron irse, porque no dejé que se vayan, ya luego fuimos más tranquilos. Y bueno, todo con puntales de obra, o sea, una obra bastante arriesgada, digamos. Era mi casa, con un cliente, no sé si lo hacíamos, pero bueno, la verdad que terminó en buen puerto. Bueno, estos son un poco los enmarques, digamos, allá se ven un poco las sierras, tienen muy buena vegetación el lote también, cosa que le viene muy bien y ayuda mucho desde el estudio, digamos, la visión hacia el centro de la ciudad, la anterior hacia las sierras. Y esta es la situación actual de la vivienda, está casi terminada, faltan barandas, parasoles y más. La escalera que va a la terraza. La planta baja, la situación de la doble altura de las escaleras. Y bueno, es una vista que de estos atardeceres justo de otoño, es una foto bastante reciente. Bueno, esta es la que les comentábamos que estaba en las sierras, que nos parecía, la mostramos porque nos parece un aporte, no porque construya ciudad, nos parece un aporte en las sierras.
Es una casa que está en Calamuchita. Calamuchita está hacia el sudoeste de la ciudad de Córdoba, pasando varios kilómetros de Altagracia. Este es el río Santa Rosa. La ciudad de Santa Rosa, Calamuchita, está hacia la derecha de la pantalla, a más o menos 4 kilómetros de este lugar que se llama Santa Mónica. Esto era una vieja estancia que tiene su casco por allí, que bueno, se fue fraccionando con el tiempo, y este es el lote en cuestión. Voy a ir un poco más rápido. Esto es parte, o sea, el lote llega al río, y esta es la situación del río, esta es la curva del río, la casa está un poco más hacia acá, hacia mi lado, pero la vista que tiene hacia el norte es exactamente esa. Y, digamos, de algún modo eso es lo que mandó la propuesta. Digamos, para este comitente se hicieron 2 propuestas, y finalmente había optado por la primera, que era una casa en 2 niveles, también próxima al río, pero como bastante más grande, y bueno, y finalmente trabajamos más la segunda alternativa y es la que se construyó. La idea era aproximarse lo más posible al río, con una arquitectura que, digamos, articulara esta idea de la estrategia de la cueva, digamos, de este trabajo estereotómico de socavar la ladera, y por otro la estrategia de la nave con esta punta que flota, digamos, y que se despega de la tierra. Y a su vez, bueno, esta idea de trabajar con la topografía y de algún modo esta ladera que baja hacia el río, usar la cubierta como una ladera que sube y plantear un mirador hacia la situación que teníamos. Esto es lo que habíamos proyectado, ¿sí? Bueno, no se ven muy bien las líneas, pero digamos, la calle de acceso está acá se estacionan los vehículos, bajo la sombra de un árbol, este es el volumen del tanque que se ve en el render, el ingreso peatonal en este punto, que da acceso, digamos, a una zona social que integra cocina, comedor y estar todos juntos, lo cual se abre una galería en L. El norte está exactamente para allá, o sea, esta línea, esta inclinación en el terreno es tomando exactamente la perpendicular al norte y a la vista a la curva del río que mostraba al inicio, que anda aproximadamente por acá. Y esta es la zona íntima, se suben unos pocos escalones para comparar topografía y hay 2 dormitorios con 2 baños. Es una casa de uso temporario, de fin de semana, y aunque yo lo usaría los días, cualquier día. El corte y las vistas, esta es la vista sur y esta es la vista norte, esta es la que tiene la galería, esta es la que tiene el ingreso. Y bueno, y el trabajo en la topografía, la pendiente natural es esta línea de trazo que se ve ahí, o sea que más o menos lo que se saca se pone, y luego el tema de la cubierta. La técnica es de un muro de piedra encofrada, es decir, se levanta, creo que hay fotos, ¿no? ¿Eso? Bueno, se levanta de esta manera, con unos tableros limitados en altura, de no más de 90 centímetros, esto tiene 40 centímetros de ancho. Se van colocando las piedras por cama y se va echando el hormigón y se vuelve a colocar piedra y se vuelve a poner hormigón. Entonces eso nos permitió una mano de obra no calificada, disponible en la zona, digamos. Bueno, el avance fue más o menos esto. Entonces esto va dejando a la vista las tablas del encofrado y la presencia de las caras de las piedras cuando aparecen en superficie. Digamos esto, la manera en que la construimos es con una malla metálica que se veía en el centro del muro y por supuesto refuerzos, digamos, sobre las aberturas. Entonces, digamos, la parte del estar, comedor y cocina se jerarquiza, se espacializa de otro modo distinto en función del ambiente que alberga, que es donde se está, y su expansión a la galería, la vista al río que está exactamente ahí abajo.
Y luego la pendiente, como veíamos en el corte, se va achicando en la zona de los dormitorios, donde es una altura normal. Bueno, galería. Esta es la escalera externa que desde el ingreso nos permite subir a esa cubierta. Bueno, la casa, acá en esta foto todavía no está terminada, está en vías de, falta el trabajo final del herrero, que es la reja, que es indispensable que venga, digamos, por los días que esto no se usa y por la exposición que tiene. Pero, digo, desde este espacio hay una percepción, una apropiación digamos, no solo de su terreno, sino del río, de gran importancia. Y luego el trabajo del exterior, también trabajamos con un asesor en paisaje, digamos que forma parte de nuestro equipo. Esta es la cara sur de ingreso, los interiores, el pasillo, digamos, con algunos efectos de luz, la espacialidad del estar comedor, la cocina integrada. También en este caso trabajamos con el mismo asesor en diseño industrial que en las casas anteriores. Bueno, desde este punto de la cocina se domina la totalidad. Ahí está el río, pasa por acá abajo. Y esta es la única diferencia con lo que una de las pocas grandes diferencias con lo que habíamos proyectado. En obra, de vuelta, esa escalinata que se veía en el render, que era casi el ingreso a tribunales, desapareció, digamos, se reemplazó por estas que son apenas unas vigas de contención de la tierra y escalones verdes, digamos, ¿no? Y allá al fondo va a seguir estando seguro el mirador. Y acá ya aparece la reja, que de vuelta es ese metal desplegado oxidado, que es parte de esta tecnología que trabajamos, que no es un invento nuestro, pero que lo hemos tomado, digamos, porque tiene la lectura, la percepción de la madera, la calidez de la madera, pero no requiere de ningún tipo de mantenimiento. Nosotros hasta hace poco trabajamos mucho con madera. Bueno, me parece que tiene una buena... Bueno, estos son los equipamientos de la obra social universitaria que comentaba Mariano al inicio. Es una serie de tres instituciones. Arrancamos con esta si se ubican, está muy cerca de la obra del Triple, que mostramos que estaba acá, en el barrio del Ser Las Rosas. La otra está en el barrio Coafico, que es un barrio pericentral, y la otra está en Ciudad Universitaria. Cuando nos encargan la primera obra, en realidad nos encargan la dirección técnica de un supuesto proyecto de un arquitecto de planta permanente de la obra social. Cuando nos muestran el proyecto en un plano de relevamiento básicamente y de demoliciones de muros, pero no había un proyecto, no había ni cortes, o sea, no había información. Entonces nos dijimos, mira, para hacer la dirección técnica de algo que no es, primero que no es nuestro y que no hay información, preferimos en todo caso hacer un proyecto nosotros, no lo vamos a cobrar y hacemos la dirección técnica. Y bueno, un poco eso nos permitió aparte reflexionar bastante en esto que contaba Mariano, ¿no? Es una casa existente, en la cual eran dos lotes y un poco nos da la casa llegaba en este nivel de retiro, acá tiene toda esta reja, ¿no? Y de un modo le planteamos la posibilidad de esta ensanche de vereda y acceder, rodear, acá había una cochera, unos portones que no estaban construidos, digamos, entonces acceder a través del lateral y ingresar en este punto a la institución. Esta es la casa existente, una casa bastante extraña, digamos, ¿no? Dos casas, la unión de dos casas. Entonces, un poco se hace una serie de reformas al interior, se ubican casi todos los consultorios en planta baja y en planta alta se deja solamente el área administrativa de la sede. Y en este caso se hace un trabajo de materializar la vereda del mismo modo en este punto, e ingresando con ese material hacia esta especie de recoba, digamos que un poco la obra social lo que tenía era alquilaba como estas casas o las compraba y le ponía un cartel, después ponía cartelitos en las puertas y más, y eso era como metían forzar una clínica, una casa. Entonces un poco lo que nosotros creo que
le hicimos ver esto de cómo hacer de una casa una clínica y darle como esa impronta un poco más institucional, siendo que es una buena obra de salud, y me parece que, de hecho, a partir de esta primera obra creció mucho el número de afiliados, ¿no? Sí, en este punto, algo que me apunta Mariano, acá hay un quincho, el quincho existente de la casa, que lo decidimos dejarlo, y ahí ubicamos la farmacia, y eso nos permitió el acceso independiente. Entonces uno ingresa a través de la recoba, esta semicubierta, de algún modo lo que permite la vinculación entre la farmacia y el propio hall de la pequeña clínica de salud. Entonces la farmacia puede funcionar independientemente de la misma. Y el único punto de control, digamos, es un portón corredizo que corre por detrás de que acá hay ventanas altas. Entonces la obra, cuando se cierra acá, y todo esto queda cedido al espacio público. Esto fue una gran discusión con ellos, y no querían hacer nada y querían mantener la reja, y por eso aparece el banco como una primera excusa de decir, bueno, para que la gente no se acerque a los consultorios. Y en realidad había otra mentira atrás del banco que después lo vamos a contar. Pero logramos, a través de vidrios laminados, fue otra pelea también con la empresa de seguridad, evitar la reja, digamos, ¿no? Bueno, esta es la situación. Se trabajó un revestimiento de Superbor por tratarse de una vivienda existente. Nos pareció como una solución rápida y lógica. Acá aparece el banco, que toma la geometría de la línea de tejido que venía por allá. Salió carísimo el banco. No, esta era nosotros ya habíamos visto, había otras clínicas más pequeñas por ahí en el barrio donde se usa esta apropiación, y bueno, un poco el banco era eso, era que los fines de semana, de hecho se juntan ahí los grupos de skater y usan, cuando esto está cerrado, usan ese espacio para... Esta es la clínica de Cofico, este barrio que es pericentral. Acá son estas casas de pequeños patios interiores. Esta aparte fue una clínica sobre otra clínica sobre otra clínica de hace muchos años. Entonces, con muchas modificaciones, y la verdad que no verificaban ni los consultorios ni los baños. Hubo que realmente reformarla toda, y en todos los casos se trabajó aparte con los protocolos de salud. Esta clínica aparte lleva un quirófano. Y en este punto, esta era un poco la llegada de la clínica a la ciudad y a la vereda, o sea, con esa simple puerta y bastante negada, con ventanas altas y demás. Entonces lo mismo, un poco dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y acá hubo que hacer un trabajo un poco de mayor riesgo de nivel de estructura, porque todos eran muros importantes y hubo que limpiar toda esta planta baja, con lo cual hubo que hacer casi una parrilla metálica, digamos, para sostener la planta alta. Pero con la misma idea, ¿no? De decir, bueno, cómo la vereda en este punto empieza como a acercarse y a fundirse, digamos, con el espacio de acceso a la institución. Y bueno, esto es lo que se logró ahí. Acá hay algo también como bastante inédito en Córdoba, que fue logramos a través de una gestión bastante larga y complicada, modificar la pendiente de la vereda para que no aparezca una rampa exterior, digamos, que a veces son más molestas por resolver un problema, pero por ahí generan otros, digamos. Entonces, bueno, hicimos una gestión para poder modificar para que efectivamente este nivel se conectara sin ningún tipo de salto con el nivel de la recoba de institución. Se usó la misma materialidad del Superbor para emparentarla con la otra clínica. Y esta es la tercera, que es la más grande, que es la central, que es este edificio existente, que es una H. Este edificio era en 2 plantas en esta primera ala, con un puente en planta baja, y esta segunda ala también en la planta baja. El proyecto es un proyecto de refuncionalizar y ampliar la sede completamente, y un poco también con la misma idea, ¿no? O sea, acá está el pabellón argentino, que es una obra que ahora Mariano va a contar con esto de la coordinación de la UNC. O sea, es el edificio de gobierno de la universidad, y bueno, DASPU de algún modo remata en esta avenida, digamos. Entonces nos parecía que era importante la llegada, digamos, a esta avenida a la obra social, y por eso armamos esta plaza de acceso, digamos, a la institución, que hoy no la tiene, que es esta que aparece acá, una plaza más institucional. Acá armamos un pabellón que era como un restaurante, con la idea de
quien en su momento, digamos, estaba a cargo de administrar la obra social de la universidad, planteaba la idea de la comida sana como prevención a la salud, también que acá armar un platón deportivo y demás. Y esta obra se hizo solamente la ampliación por ahora, una primera etapa, que es esto que se ve acá arriba, con la conexión, que es esto que se ve acá, con esta rampa. Este es el edificio existente y esta es la ampliación. Sí, en planta alta, o sea, en planta baja todavía no hemos tocado nada. Ha sido solamente la conexión, esta conexión con la planta baja de la rampa y la planta alta. Esto, bueno, con toda una nueva impronta, digamos, generalmente los espacios de salud son espacios oscuros, las esperas, entonces tiene una vez más la lógica de una espera de aeropuerto, sectorizó los consultorios por especialidad, entonces no se juntan los pacientes que por ahí van a pediatría con los que van por algún tipo de enfermedad, entonces, y esto va orientado al norte, entonces la espera es bastante piola, con los núcleos sanitarios al medio, como filtro entre los consultorios y la espera. Una cosa, sobre esta cuestión de las esperas, la obra social que existía, o sea, la planta baja de esto planta alta, abajo lo que existía era de anterior, y las esperas estaban exactamente al revés, o sea, los consultorios y los servicios estaban todos sobre los perímetros y las esperas estaban al medio, completamente oscuras, cerradas, etcétera. La propuesta fue optimizar, en la misma superficie logramos optimizar todos los apoyos y los consultorios en el otro perímetro y traer las esperas de los perímetros al lado de los patios interiores. Esa fue la intención. Bueno, mostramos dos concursos, entonces el del Consejo Liberante, que obtuvimos el primer premio, y el del MPAC, que ahora es MAR, en la realidad. El concurso del Consejo Liberante fue del año 2005 y estaba convocado por el Colegio Provincial de Arquitectos de Córdoba como concurso nacional, y no era solamente un concurso de proyecto de un edificio, sino era de anteproyecto de arquitectura del edificio del Consejo y de ideas urbanas para el sector. Las ideas urbanas digamos, tienen que ver con este gráfico. Esto está, digamos, todo esto es el casco céntrico de la ciudad. Este es el río cuando atraviesa el casco céntrico, o sea, Plaza San Martín anda por acá. Y esto es el Mercado Norte. Esta es la avenida Chacabuco-Maipú, cruza el puente Maipú y acá hay dos terrenos que eran propiedad del municipio. En uno había unos grandes galpones del viejo ferrocarril, y el otro estaba vacío y era ocupado temporalmente por los circos que pasaban por la ciudad, que alquilaban siempre ese lugar. Entonces estaba caracterizado por eso. Y acá la avenida Chacabuco-Maipú, después el puente, continúa hacia la zona norte de la ciudad, por esto que era una gran... acá esto es plena barranca, este es el límite de la barranca. Entonces esto es una gran pendiente que baja hacia el río y allá sigue la planicie. Digamos, esta es la característica de trabajar en Córdoba, digamos, como estas ciudades que tienen, digamos, una topografía bastante rica. Entonces la idea que aparece en este gráfico, ya esbozada, es que el Consejo, el edificio del Consejo, lo poníamos prácticamente en la mitad de uno de los dos lotes vacantes, o sea, uno podía elegir si trabajaba sobre este lote o sobre el otro. Lo ubicamos en el primero, pensando el centro, es la mano de circulación por la avenida Costanera, que era existente ya. Entonces, este era el edificio del Consejo, y luego todo esto era una barra de carácter comercial y cultural que cruzaba en puente por la avenida, junto y paralelo al puente del ferrocarril que es existente. Y era una tira de 2 niveles que tomaba esos 2 niveles de comercio y cultura y servicios, y luego en la planta baja que daba con el río era muy de bares, restobares, de actividades que intensificaran el uso público.
y luego 4 torres de vivienda y un hotel. Digamos, en relación a las ideas urbanas, esto he visto del otro lado, o sea, la vista que estábamos teniendo, el croquis de ideas recién era desde el norte hacia el sur, esta es la vista del sur al norte. Esta es la avenida Chacabuco, Maipú, el puente Maipú existente, por allá atrás corre la vía del ferrocarril que cruzaba en puente, digamos, esa avenida, y que nosotros tomamos como idea para darle una noción de unidad a los dos lotes, como que todo esto es una sola cosa, unida por esta doble barra, doble digo en altura, que atraviesa todo y que contenía estos usos culturales, comerciales, recreativos. El techo de la barra funciona como espacio semipúblico de acceso a las torres, o sea, las torres no se accede desde abajo, sino que se accede a estas plataformas de carácter semipúblico y desde allí se penetra cada una de las torres para arriba o para abajo a través de los núcleos de circulación vertical. Lo mismo ocurre con el hotel, que sí tiene un acceso de más abajo al lobby del hotel, y luego el edificio del Concejo propiamente dicho. Nosotros 2 años antes habíamos participado en un concurso de un centro de convenciones de este lado del río y 2 o 3 cuadras más hacia el sur, y ya habíamos tenido una reflexión sobre no hay ningún edificio en Córdoba que esté construido y terminado ya que le dé frente al río. O sea, sí, el Manuel Belgrano, si algunos de ustedes lo conocen, no le da el frente al río, le da la espalda al río. ¿Por qué? Porque el río hasta hace 25 años era el basurero, o sea, era donde se tiran todos los desechos, etcétera, etcétera. O sea, empieza a recuperarse el río con el advenimiento de la democracia, en el 83. Había algunas tesis que se produjeron entre el 83 y el 86, tesis de la Facultad de Arquitectura, que empiezan a tener una intervención en el río y a querer recuperarlo, y a través de la gestión del arquitecto Hirós, que fue en ese momento secretario de Planeamiento Urbano del municipio, que empieza la primera obra de recupero del río, que fue ya en democracia, digamos. Pero hasta el día de la fecha, salvo algunos proyectos, no hay ningún edificio que francamente se abra al río, que lo tenga en cuenta como espacio público, semipúblico. Entonces, acá hubo una gran reflexión de cómo hacer ciudad con el espacio público, y creo que ese fue el motivo por el que ganamos este concurso. No creo que haya sido el mejor objeto proyectual, objeto en sí mismo, como un elemento puesto ahí. Seguramente el segundo premio, por ejemplo, de Marco Rámpula, quizás como edificio en sí mismo, podría haber sido mejor como edificio, no en sí mismo, sino como objeto, al margen de todo el contexto, ¿no? Creo que esto lo que tenía era, además que por supuesto a nosotros el edificio nos gusta mucho, pero más allá de eso lo que tenía era este compromiso con la ciudad, con hacer ciudad, con brindar espacio público, con ceder espacio público, con la propuesta de actividades. La propuesta de actividades no venía dada, había que estudiarla y proponerla uno, o sea, con el mix de usos, de cultura, comercio, servicios, residencia, garantizamos vida 24 horas en un entorno que hoy está tuburizado, todavía hoy está tuburizado, y que esto está, como digo, está a 2 cuadras del Mercado Norte y a 7 cuadras de la Plaza San Martín. O sea, tiene una situación inmejorable, digamos, como situación, y sin embargo sigue hoy todavía con estas características del sitio, porque justamente esto se había pensado para promover, digamos, como un área de oportunidad, digamos, de crecimiento y renovación urbana. Entonces las operaciones que hacíamos eran así, era por un lado cómo recuperábamos el río, negado hasta ahora. Por un lado, la costanera era una costanera existente, pero a nivel. Nosotros provocábamos un hundimiento de la costanera en este frente, desde acá hasta acá, para permitir que a nivel peatonal se pudiera acceder, digamos, al río a través de esta gran plaza que se provocaba en este punto y se vinculaba con el atrio institucional del Concejo, y desde la cual se bajaba, o bien, en este otro caso, una operación inversa, pasarle por debajo a la costanera en lugar de hundirla,
recuperar la barranca natural y conectar esa ladera hacia el río. Eran como las dos grandes operaciones en ese sentido, hacia el río. Y por otro lado, desde el río hacia adentro, acá se cedía prácticamente la mitad de la manzana, de la segunda manzana, como espacio público, como verde urbano, sin ninguna alambre, sin ninguna reja, sin nada, totalmente penetrable y trasplazable, digamos, con unas plantas bajas de las torres que eran centros gastronómicos, con temáticos, no temáticos, eso iba a depender, digamos, después del uso y la apropiación, pero que se abrían al servicio de ese espacio público. Y a su vez, esta plaza que iba conectando en el espacio, digamos, intersticial entre el Concejo y la tira y aquella otra placa, digamos, con una serie de situaciones de plaza en distintos niveles hasta llegar a la parte superior. Digamos, hasta acá viene la meseta superior, la barranca y el río. Y el edificio del Concejo propiamente, que tenía, digamos, ese atrio institucional de acceso, bueno, y todo el complejo propiamente dicho, que lo explicamos muy rápidamente. Las torres eran torres de vivienda que, como dije, no se accedía desde las plantas bajas, sino que desde esta tira se accedía a la terraza esta, que funciona como espacio semipúblico, y desde ese lugar se entraba a los halls de cada edificio, y de esos halls se podía o subir o bajar a los departamentos que dan del otro lado. Bueno, algo semejante con el hotel, pero con el lobby asentado sobre el piso. Y la otra unión de los dos lotes se producía, digamos, por este ingreso vehicular a dos niveles de estacionamiento que, digamos, están por debajo de todo este sistema. Bueno, esa es la planimetría, más o menos lo mismo que está explicando, pero se ve más claramente la geometría de la plaza que fundamenta el hundimiento de la costanera, que además es una vía de alta velocidad, o sea, es una verdadera barrera para conectar los tejidos urbanos que llegan al río con el río. El edificio del Concejo, el atrio. El edificio básicamente tiene esta caja que alberga, que en la planta superior tiene la parte administrativa y luego un gran hall en el que se incrusta la caja de las sesiones de los concejales y la parte de los bloques. Y luego la placa esta de usos mixtos que explicaba antes. En el corte se ve más o menos cuál es la situación de barranca, la parte alta y la parte baja del río. Sobre la parte alta, en la